Qué gusto tenerlos en nuestro programa Odontología para Todos. Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, conductor, y el día de hoy tenemos un tema por demás interesante e importante. El tema son los 7 pasos que debemos de tener para el control y manejo de las infecciones odontogénicas o infecciones dentales. Para eso tenemos un especialista en cirugía oral y maxilofacial. También tiene una maestría en ciencias estomatológicas y es doctorante o estudia el doctorado en ciencias médicas. Bienvenido, doctor Irán Barajas Pérez. Muchas un gusto gracias, tenerte doctor. aquí. No, un gusto. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Pues bueno, mira, yo creo que lo más importante que vamos a manejar el día de hoy es información que las personas que están al otro lado de la pantalla quieren saber, que son muy comunes. Yo te puedo decir que en mi experiencia profesional, muchas personas a veces llegan a la consulta y me dicen, doctor, un vecino murió porque no se atendió una muela. ¿Puede llegar a suceder esto? Pueden haber mucho tipo de dudas entre las personas. Y antes que nada, yo quisiera que nos explicaras datos generales de lo que son las infecciones dentales. Sí. ¿Qué nos puedes hablar como generalidad? Bueno, una de las generalidades que tenemos que saber de las infecciones de cabeza y cuello es que más del 85% son debidas o originadas en la cavidad oral, ya sea de los dientes, ya sea de los tejidos, de la cavidad oral, de la amígdala, de las vías respiratorias altas, pero más del 85% son de cavidad oral. Son muy frecuentes dentro de la población. Y recordar, una infección es toda aquella enfermedad que se caracteriza porque hay una invasión de agentes patógenos o microorganismos que llegan a un hospedador, que en este caso puede ser un paciente, y este huésped sufre la reacción orgánica consecuente de una acción morbosa de estos microorganismos. Entonces hay una enfermedad que suprime al paciente, lo deprime, más bien dicho, le causa una serie de respuestas que si no se atienden oportunamente, pues va a haber un desenlace que puede ser tan trágico como le sucede a los vecinos que nos preguntan por qué una infección de muelas nos puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? Y ahí viene mi primer pregunta en realidad, que ¿puede en realidad llegar a causar la muerte un descuido de atención por una infección dental? Sí, lamentablemente la respuesta es sí. Si bien la tasa de que esto suceda, la tasa de probabilidad de que esto suceda es baja, pero ante un mal manejo o ante adversidades que se den durante el tratamiento o los pacientes no tengan acceso a salud o atención médica, se puede ir complicando. Si esto se combina con otros factores como comorbilidades del propio paciente, que tenga algún tipo de inmunosupresión, que tenga diabetes, que tenga VIH o que esté recibiendo terapia con algún medicamento, esto hace que la agresividad de la infección pues se agudice y pues comprometa la vida del paciente. Si para esto tuvo la mala fortuna de no recibir atención oportuna, pues entonces se va a complicar todo el panorama y sí puede llevar a un desenlace trágico. Y es ahí donde viene mi siguiente pregunta, que es, ¿estas infecciones se pueden diseminar al resto del cuerpo? Sí. Precisamente las infecciones que tienen origen en los dientes, en término médico es una infección odontogénica, comúnmente le podemos llamar una infección dental, y estas se originan en los tejidos de los dientes, ya puede ser en la pulpa, que es el nervio del diente, o puede ser en los tejidos que circundan al diente y que le dan soporte, que es el periodonto. Estábamos viendo una imagen, mira, y está muy explícita en cuanto a lo que es la infección dental. Nosotros le llamamos infección odontogénica, que es una forma más correcta, un término más profesional. Pero, bueno, pues recordamos que este es un programa Odontología para Todos, ¿verdad? ¿Y qué nos puedes decir con respecto a esta imagen? ¿Qué quieres representar con esto? Precisamente, pues ver las características de una boca que está contaminada, que está séptica. Todas las infecciones dentales pues van a tener su origen en cavidad bucal, en los dientes y en las estructuras que lo rodean,
y tienen una microflora característica, que es una microflora que siempre tenemos en nuestra boca y que, como la pregunta que me hacía es, tienen una diseminación a través de los tejidos dentales, o sea, a través de la raíz puede llegar al hueso, perdón, y del hueso pueden diseminar hacia los tejidos blandos y irse a un tejido más profundo de la cabeza o del cuello. Y si la cronicidad de la infección continúa, pues puede irse hasta el cerebro o hacia el mediastino, que es donde ya tenemos órganos vitales que pueden comprometer nuestra vida. Es decir, se va propagando poco a poco hacia los órganos vecinos, se va metiendo la infección, se va filtrando, ¿verdad? Exacto. Es como la humedad. Exactamente. Y Bueno. por decirlo de alguna manera, las características microbiológicas de las bacterias que tenemos en nuestra boca son muy singulares, porque tenemos bacterias aerobias y anaerobias. Eso es importante saberlo, tanto para pacientes como para profesionistas, profesionales de la salud bucal, ya que las bacterias aerobias, una vez que diseminan a través de estos espacios y que llegan a los tejidos profundos, pueden marcar o predisponer a que las bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno tengan el medio ideal para que proliferen, que comúnmente no proliferan en nuestra boca porque tenemos oxígeno. Y al estar en contacto con la intemperie, pues mueren estas bacterias que no resisten el oxígeno. Entonces, pues a veces hasta la mejor forma de combatir este tipo de bacterias es con el mismo oxígeno a veces, ¿verdad? Exactamente, cambiarle el medio a las bacterias para que no sobrevivan. Pero cuando ya hay una bolsa periodontal o cuando hay una enfermedad de encías que causa acumulación de placa, como veíamos en la imagen, ahí se está creando el medio ideal para que las bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno empiecen a proliferar, y esto da lugar a bacterias más resistentes. Y ahí es luego donde... ese tipo de bacterias pues les encanta estar encerradas, entonces en realidad pueden estar contenidas dentro de un espacio en nuestra boca, y en realidad pues están creciendo si no se llega a tratar a tiempo, ¿verdad? Exactamente. Oye, mira, te quiero preguntar, ¿qué tanto repercute las personas que tienen enfermedades sistémicas para que puedan diseminar o desarrollar este tipo de infecciones? Bien, esa es la pregunta más importante a mi modo de verlo, y es la que implica un gran reto para nosotros como profesionales de la salud bucal. Porque uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tener, y tiene que ser de manera oportuna e inmediata, es detectar y determinar la gravedad de la enfermedad, de la infección. Y esto va a tener mucho que ver con la condición sistémica del paciente, o sea, si tiene alguna enfermedad, si tiene, por ejemplo, una comorbilidad, la diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, pacientes o convalecientes de cáncer. Exactamente, con terapia anticancerígena, con medicamentos que suprimen estas respuestas VIH. inflamatorias. Exactamente, todas estas situaciones sistémicas especiales hacen que no haya una adecuada respuesta de defensa de nuestro organismo. El término aquí es, no hay una adecuada defensa o respuesta leucocitaria ni linfocitaria, que son las células que se encargan de defendernos ante las bacterias. Entonces, cuando estas células se encuentran deprimidas, ya sea por medicamentos o por una condición sistémica, una enfermedad, pues aquí la infección sobrepasa a las defensas del huésped, del paciente, y entonces la infección se vuelve más agresiva. Es decir, agarramos al paciente con las defensas bajas y está muy susceptible a sufrir de una forma pues más exacerbada cualquier infección dental, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y hay una pregunta que muchas personas se hacen en casa. ¿Qué tan indispensable o cuándo es necesario atender a un tipo o controlar una infección dental en pacientes embarazadas? Bien. Si bien el embarazo no es una enfermedad, pero es una condición sistémica muy especial, donde debido a estos cambios hormonales y el aporte nutricional que tiene hacia dos organismos,
pueden también condicionar que no haya una adecuada respuesta de defensa. Entonces, se tiene ese estigma que a las mujeres embarazadas se enferman de infecciones dentales, es cuando pierden dientes, es cuando ¿Sabes qué? Yo lo encuentro como el justificante ideal. La mayoría de las Ah, personas llegan a nuestra consulta y dicen, es que con cada niño iba perdiendo una muela, pero en realidad exactamente. no es así. En realidad es el descuido, porque a veces también nosotros, yo me imagino que las mujeres cuando están embarazadas, sí se desarrollan, se inflaman más fácil, porque desarrollan la Exacto, hormona gonadotropina coriónica exacto, humana, produce que hormonalmente se inflamen más las encías, pero, y hay más sangrado, hay más susceptibilidad al exactamente. sangrado, pero no hay más susceptibilidad a que se aflojen los dientes y se caigan. No, ya era una enfermedad que ya estaba latente, era una afección ya latente que simplemente se agudizó Ujú. precisamente por todas estas alteraciones celulares. Eh, y ese es el primer paso que nosotros tenemos que seguir, tanto como pacientes como profesionales. Tenemos que identificar estas condiciones especiales para poder nosotros determinar cuál es la condición en la que se encuentra el paciente para poderse defender ante una infección. Si nosotros ponemos en la balanza, ponemos las condiciones del huésped, del paciente, o sea, la condición de defensa, y por otro lado ponemos la agresividad de la infección, pues podemos ya hacer una balanza y tomar decisiones de manera oportuna. Pues qué bueno que nos lo mencionas y bueno, para que ustedes en casa ya no tengan ese justificante de que con cada embarazo fueron perdiendo dientes. Exacto. En realidad, el cuidado es muy importante, la atención también. Y ya lo dijo el doctor, es el embarazo una condición, simplemente una situación que además, bueno, pues, el embarazo dura 9 meses normalmente, la gestación, pero en determinado momento, con el alumbramiento, se acaba este periodo y ustedes tienen que regresar a las condiciones normales, ¿verdad? Y bueno, una pregunta que yo creo que es muy importante, nosotros queremos saber cuándo es el momento en que nosotros como odontólogos debemos comprender que estas infecciones dentales u odontogénicas no entran en nuestra competencia y tenemos que canalizarlas con otro especialista o en específico con un cirujano maxilofacial. Bien, igual, el porcentaje de probabilidad que hay para que una infección se vuelva compleja, pues es poquita, es un 10% más o menos. Es decir, aproximadamente el 90% de los pacientes que presenten una infección dental puede ser atendida en un consultorio dental, siempre y cuando identifiquemos estos dos factores, tanto de la agresividad de la infección, el tiempo de evolución que tiene y cómo se ha comportado. Si vemos que el paciente cuando acude a la consulta tienen una evolución de 1 a 2 días y ha presentado un aumento de volumen muy importante, pues ahí tenemos que pensar que no debemos de esperar más días y tiene que recibir una atención inmediata y lo ideal es que sea de manera hospitalaria. Incluso los mismos pacientes a veces, el instinto les llama y dice, no, bueno, pues es que esta infección ya no es normal. Exacto, Entonces van a veces a lo que es emergencias, llegan a los hospitales públicos o privados también, y entonces de esta manera ellos dicen, bueno, pues yo lo que voy a hacer es a tratar de atenderme porque ya esta inflamación no es normal, normal, ¿verdad? exacto. Ahí los datos más importantes que nosotros tenemos que ver es cuidar la vía aérea. O sea, tanto la cavidad bucal como la nasofaringe y la orofaringe, porque el mismo Deja que te absceso, interrumpa. Cuidar se refiere el doctor a la permeabilidad de la vía aérea, es decir, la cantidad de aire que ustedes están respirando, o sea, que exacto, mantener la respiración de una forma contenida, de una forma suficiente para que ustedes no se vean como con una insuficiencia, jadeando, que no tengan este tipo de ansiedad por falta de aire, ¿verdad? Y entonces a eso se exacto, le llama vías aéreas, la permeabilidad, que es el paso del aire. Bueno, perdón. exacto. Ujú. No, y precisamente eso, en términos coloquiales, eso es porque tanto el paciente como el clínico, una vez identificado que hay un compromiso en la respiración, ya sea porque el paciente presenta dificultad para abrir la boca, cuando esto se presenta es porque está diseminando la infección hacia los músculos y causa
contractibilidad o trismus, y eso hace que no pueda abrir y dificulta la respiración. Segunda, que el aumento de volumen, cuando es muy importante, así como expande hacia afuera, puede expandir hacia adentro también y desplazar la vía por donde pasa el aire, y entonces empieza a tener dificultad respiratoria. Y por trismos te refieres a que esté duro, exactamente. que los músculos que no permitan que, o sea, se ponen duros y entonces no permiten cierta flexibilidad para que se contraigan y para que se distiendan, y entonces es por eso que no pasa el aire. Exactamente. Entonces ahí ya llevamos dos, que es dificultad para abrir la boca, que es trismus, llevamos disnea, que es dificultad respiratoria, y otra es la dificultad para pasar alimentos, ya sean líquidos o sólidos. Disfagia. Que es disfagia, exactamente. Entonces, esos tres datos son bien importantes. Si presenta cualquiera de esos tres, es importante que inmediatamente reciba una atención hospitalaria para cuidar su permeabilidad respiratoria. Mira, aquí vemos una fotografía que nos trajiste y se me hace muy bien. Estos son tratamientos, a veces, mira, ese es como un resto radicular que quedó, exactamente, ¿verdad? Y luego yo acá veo un tratamiento de endodoncia que fíjate que hasta lo veo bien hecho ese tratamiento de endodoncia. Sí. Sin embargo, no siempre, porque las personas creen que los tratamientos de endodoncia, ya porque se hicieron un tratamiento de endodoncia, ya tienen un índice de éxito, que a veces es del 95% cuando está muy bien hecha, porque la endodoncia es de muchísima precisión. Pero si queda algún microorganismo ahí escondidito, en un microespacio, puede desarrollar esas infecciones, ¿verdad? Exacto. Recordemos que aunque sea un 5%, una vez que ha encontrado el medio ideal para poder proliferar, aunque sea bien poquito en ese espacio, está encontrando el medio ideal para poder proliferar. Estamos sembrando en tierra fértil. Exactamente. Ya encontró una tierra fértil donde poder reproducirse y tener una acción morbosa o causarnos una enfermedad a nosotros como pacientes. Y lo que veíamos es que todas las infecciones, cuando vemos un aumento de volumen en cabeza y cuello, el primer paso que tenemos que ver es que no haya un diente o que haya algún resto que actúe como un foco séptico dentro de la cavidad oral para poder nosotros erradicarla, tratarla. El principal objetivo de nosotros como odontólogos y como cirujanos maxilofacial es erradicar el foco de infección. Mi pregunta es, por ejemplo, algunas personas creen que un diente ya porque duele se debe de extraer. ¿Es así? No. No. Si bien se pueden tratar por medio de una endodoncia, pero si ya tenemos un antecedente de un tratamiento endodóntico que ha fracasado, probablemente hay que escalar en el tratamiento y hacer una endodoncia combinada con una cirugía o un curetaje para estos remanentes celulares que han quedado en el hueso, poderlos sacar de alguna manera. Igual, por ejemplo, cuando ya esto no ha funcionado y hay mucha resistencia de las bacterias y no hay una respuesta adecuada al tratamiento del antibiótico, del manejo quirúrgico, de la erradicación del foco séptico, y el paciente sigue sin mejorar, entonces ahí es donde hay que pensar igual en escalar en el tratamiento y pensar en que tenemos que hacer un abordaje más grande, hacer incisiones, poner drenajes y hacer lavados quirúrgicos para sacar toda la pus y la infección que puede estar. Todo el contenido que está ahí. Exacto. Y digamos, pues poder limpiar de forma exhaustiva para que el cuerpo se pueda defender de una forma, pues con ayuda, porque por sí solo no lo puede hacer. Y así de esta manera baja la carga bacteriana, y aún así va a haber momentos en que no va a responder, y es donde entra que tenemos que apoyar médicamente al paciente. Si los pacientes sabemos que van a tener una condición sistémica especial, pues tenemos que involucrar otras especialidades para que sea un manejo transdisciplinario. Y bueno, y con respecto a este manejo, que es básicamente hospitalario, llegan los pacientes y yo me imagino que la mayoría llegan incluso sin haberse hecho en mucho tiempo estudios de laboratorio. Exactamente. ¿Cuál es aquí el manejo con respecto a este tipo de dudas de pacientes que digan, es que no me he hecho, de qué depende? ¿Tú les mandas a hacer estudios? Claro. De inicio, lo que uno tiene que solicitar es una evaluación imagenológica, ya sea una radiografía periapical, que todos los consultorios dentales contamos con eso. Puede ser una radiografía panorámica, que sale toda la mandíbula y los maxilares. Puede ser una tomografía,
donde podemos evaluar tridimensionalmente. Y también estudios de laboratorio para medir las células que tiene de defensa el organismo. Esta para que se foto, pueda por defender. ejemplo, que estábamos viendo, es un estudio donde le están haciendo un cultivo, ¿verdad? Exacto. Cuando ya la infección ha diseminado tanto, y recordar, la infección tiene varios estadios. Una es de inoculación, y luego una fase abscedada, y luego ya después entra una fase de resolución. En esta fase, cuando nosotros lo recibimos, lo vamos a recibir cuando apenas está proliferando o ya se abscedó. Entonces necesitamos identificar qué bacteria es la que está causando. Proliferando Exactamente. Porque la indicación es dar antibiótico de manera empírica, lo que ya sabemos. Recordemos que el 90% ya lo conocemos, pero están creando el medio ideal para otras bacterias más agresivas. Entonces, tenemos que hacer un cultivo. Se hace mediante la aspiración del contenido que hay en el aumento de volumen, y se manda a cultivar para hacer pruebas de sensibilidad a antibióticos, y después nosotros poder dar una terapia de antibiótico específica. Digamos, se siembra en una cajita y luego de que se siembra un tiempo, unas horas, se ve cuál es la bacteria que está proliferando y ante qué se les ponen antibióticos, se hacen pruebas y luego se ve qué tanto retroceden esas bacterias ante los antibióticos y entonces se ve la susceptibilidad para de esta manera tratar de una forma más específica a la infección. Para no estar atinando así como que le daré, no sé, pemprocilina, no, le voy a dar ampicilina, no, le voy a dar gentamicina. Entonces, de esta manera no estamos como que yendo de un lado a otro y vamos atendiendo de forma específica o van atendiendo de forma específica la infección. Y bueno, pues muy brevemente ya, y por último, antes de darte las gracias, quiero una última pregunta, a ver si nos puedes contestar. ¿Es por esto que no debemos siempre o los medicamentos que damos no son iguales? Exacto. Como mencionábamos ahorita, iniciamos con lo que ya se sabe que va a tener una respuesta adecuada, porque no podemos esperar varios días a tener el resultado del cultivo. Exactamente. Entonces, el 90% de las ocasiones va a responder a los antibióticos de manera empírica, o sea, a los que ya sabemos que va a tener una buena respuesta clínicamente ya probados. Entonces empezamos con antibiótico de esta manera y vamos viendo cómo evoluciona, pero cuando el paciente no ha presentado una respuesta favorable es cuando tenemos que decidir hacer cultivos. Pues bueno, este fue un tema muy interesante y yo los dejo aquí en su programa Odontología para Todos de TVUG. Los invito a que se suscriban al canal donde van a recibir programas muy interesantes de esto y muchos temas más. Hasta la próxima.